¿Cuántas veces tu mente te ha robado la paz? No el mundo, no las personas, tu propia mente. Piensas demasiado antes de dormir, piensas demasiado antes de decidir, piensas demasiado sobre el pasado, sobre el futuro, sobre cosas que ni siquiera han pasado. Y mientras tu mente no se detiene, tu vida comienza a agotarse lentamente. La mayoría de las personas no están cansadas por trabajar duro, están cansadas por pensar demasiado. Porque una mente sin control puede convertir un pequeño problema en una prisión emocional. Y lo más peligroso es esto, creer que pensar demasiado es inteligencia, cuando muchas veces solo es miedo disfrazado. Hoy vas a entender cómo el exceso de pensamientos destruye tu paz, paraliza tus sueños, consume tu energía y te aleja de la vida que mereces. Pero también descubrirás cómo recuperar el control de tu mente antes de que ella controle tu vida. Hay personas que viven atrapadas dentro de su propia mente, personas que se despiertan cansadas, no porque trabajaron demasiado, sino porque pensaron demasiado. Y lo más peligroso es que muchos creen que eso es normal. Creen que vivir preocupado todo el tiempo significa ser responsable. Creen que darle 1000 vueltas a cada problema significa ser inteligente. Pero no. Una mente que nunca descansa termina destruyendo la paz de una persona. Tus pensamientos no son enemigos. Fueron creados para ayudarte, para protegerte, para hacerte analizar situaciones y tomar mejores decisiones. El problema comienza cuando permites que esos pensamientos tomen el control completo de tu vida. Cuando una simple preocupación se convierte en una obsesión, cuando un error pequeño se transforma en una tragedia dentro de tu cabeza, cuando empiezas a imaginar escenarios negativos que ni siquiera han ocurrido. La mente humana tiene una capacidad increíble. Puede construir sueños, crear soluciones, cambiar destinos, pero también puede destruir tu tranquilidad si no aprendes a controlarla, porque una mente sin disciplina es como un caballo salvaje. Tiene fuerza, pero también puede llevarte directo al abismo. Muchas personas pasan horas pensando en lo que alguien dijo, en lo que podría pasar mañana, en lo que hicieron mal hace años. Y mientras su mente viaja al pasado o al futuro, su vida real se está escapando. Están presentes físicamente, pero emocionalmente viven encarcelados dentro de pensamientos repetitivos. Hay gente que pierde oportunidades porque no tenga talento, sino porque piensa demasiado antes de actuar. Analizan tanto que terminan paralizados. Quieren tener todas las respuestas antes de dar un paso. Quieren garantías absolutas antes de empezar. Pero la vida no funciona así. Nadie tiene control total. Nadie tiene seguridad completa. Y mientras esperas el momento perfecto, el tiempo sigue avanzando. Pensar demasiado también destruye relaciones, porque empiezas a interpretar todo de manera negativa. Un mensaje corto ya significa rechazo. Un silencio ya significa abandono. Una crítica pequeña ya parece un ataque personal. Tu mente comienza a fabricar enemigos donde no existen. Y lentamente te conviertes en prisionero de tus propias interpretaciones. Lo más triste es que muchas veces el sufrimiento no viene de la realidad, sino de lo que imaginamos sobre la realidad. Hay personas que sufren 10 veces más en su cabeza que en la vida real. Crean conversaciones imaginarias. Pelean mentalmente con personas que ni siquiera saben que existe un problema. Anticipan fracasos antes de intentarlo. Y después dicen, no puedo más. Claro que no puedes más, porque llevas una guerra dentro de ti todos los días. Pero escucha esto con atención. No todo pensamiento merece tu atención. No todo pensamiento dice la verdad. La mente también se equivoca. También exagera. También miente. Y si crees todo lo que pasa por tu cabeza, terminarás viviendo una vida llena de miedo y ansiedad. La verdadera fuerza mental no consiste en pensar más. Consiste en saber cuándo detenerse. Saber cuándo respirar. Saber cuándo decir, ya pensé suficiente, ahora debo actuar. Porque una persona puede destruirse lentamente tratando de controlar cada detalle de su vida. Hay personas que pasan años preparándose para vivir, pero nunca viven. Años pensando en cambiar, pero nunca cambian. Años planeando, pero nunca comienzan. Y al final descubren algo doloroso.
El exceso de pensamientos les robó la vida. La paz mental no llega cuando desaparecen los problemas. Llega cuando aprendes a dejar de alimentar pensamientos innecesarios. Cuando entiendes que no puedes controlar todo. Cuando aceptas que equivocarte también es parte del crecimiento. Porque una mente tranquila toma mejores decisiones que una mente desesperada. A veces necesitas silencio. Necesitas desconectarte del ruido. Necesitas dejar de escuchar tantas opiniones y comenzar a escuchar tu interior con calma. Porque una mente agotada no puede ver soluciones claras. Solo ve amenazas, miedos y límites. La vida cambia cuando dejas de convertir cada situación en una catástrofe mental. Cuando entiendes que pensar demasiado no evita el dolor, muchas veces lo multiplica. Y en ese momento empiezas a recuperar algo que vale más que cualquier cosa: tu paz. La mente cansada crea problemas que la realidad nunca creó. Ese es el verdadero peligro de pensar demasiado. La realidad puede ser difícil, sí. Puede traer problemas, desafíos y momentos duros. Pero muchas veces no es la realidad la que te destruye, es la historia que construyes. Dentro de tu cabeza. Hay personas que viven preocupadas por cosas que jamás ocurrirán. Pasan noches enteras imaginando tragedias, fracasos y rechazos. Y mientras su cuerpo está sentado en una habitación tranquila, su mente está corriendo dentro de un incendio imaginario. Eso consume energía, consume esperanza, consume vida. La mente tiene una habilidad impresionante para exagerar. Toma un pequeño problema y lo convierte en una montaña imposible de subir. Un error se transforma en vergüenza eterna. Una duda se convierte en ansiedad. Y poco a poco la persona deja de vivir en el presente, porque siempre está peleando contra escenarios inventados. Muchas veces el miedo no nace de lo que está pasando, nace de lo que creemos que podría pasar. Y ahí comienza el sufrimiento innecesario, porque la mente empieza a fabricar historias negativas sin evidencia real. Seguro voy a fracasar. Seguro me van a rechazar. Seguro todo saldrá mal. Y aunque nada de eso ha ocurrido, el cuerpo reacciona como si fuera verdad. Por eso hay personas agotadas sin haber hecho nada físicamente pesado. Su cansancio viene de la batalla mental constante. Viven analizando cada palabra, cada decisión, cada posibilidad. Nunca descansan. Nunca se permiten tranquilidad. Su mente siempre está buscando problemas incluso cuando no existen. Y lo más peligroso es que la mente puede convencerte de cosas falsas si la alimentas constantemente con miedo. Puede hacerte sentir incapaz aunque tengas talento. Puede hacerte sentir solo aunque tengas personas que te aman. Puede hacerte sentir derrotado incluso antes de empezar. Muchas relaciones terminan no por falta de amor, sino por exceso de pensamientos negativos. Una persona comienza a imaginar traiciones, rechazos o abandonos sin pruebas reales, y termina reaccionando a situaciones que solo existen dentro de su cabeza. La mente crea heridas imaginarias y el corazón las siente como reales. También pasa con los sueños. Hay gente con enormes capacidades, pero nunca avanza porque su mente ya creó todos los posibles fracasos antes de intentarlo. Analizan tanto el riesgo que olvidan la oportunidad. Piensan tanto en perder que nunca descubren lo que podían ganar. La mente cansada también destruye la confianza, porque cuando piensas demasiado, dudas demasiado. Y una persona que duda constantemente de sí misma termina frenando su propio crecimiento. Empieza a pedir aprobación para todo. Empieza a tener miedo de equivocarse. Y lentamente, deja de actuar con libertad. Pero la realidad es diferente a lo que imaginas. La mayoría de las cosas que temes nunca ocurren. Y muchas de las cosas que sí ocurren pueden resolverse mejor de lo que pensabas. El problema es que tu mente te hace vivir el dolor antes de tiempo. Te hace sufrir por adelantado. Hay personas que viven 20 años en ansiedad por problemas que nunca llegaron. Perdieron tranquilidad por enemigos imaginarios. Perdieron oportunidades por miedos inventados. Y un día, descubren que el mayor obstáculo no estaba afuera, estaba dentro de ellos. Por eso necesitas aprender a observar tus pensamientos sin obedecerlos automáticamente. No todo lo que piensas merece convertirse en verdad.
A veces la mente habla desde el miedo, desde heridas antiguas, desde inseguridades acumuladas. Y si no aprendes a detener ese ruido, terminarás viviendo una vida gobernada por preocupaciones falsas. Una mente tranquila puede encontrar soluciones, pero una mente saturada solo crea más confusión. Cuando estás demasiado atrapado en pensamientos negativos, pierdes claridad, pierdes energía, pierdes dirección y comienzas a reaccionar emocionalmente a situaciones pequeñas. La paz comienza cuando entiendes algo poderoso. No necesitas resolver toda tu vida hoy. No necesitas controlar cada resultado. No necesitas tener respuestas para todo. A veces solo necesitas dar el siguiente paso con calma. Porque la vida real casi nunca es tan terrible como la mente cansada la imagina. Muchas personas creen que pensar demasiado significa ser inteligentes. Creen que mientras más analicen una situación, más preparados estarán para enfrentarla. Pero existe una gran diferencia entre pensar y vivir atrapado en los pensamientos. Porque hay un momento donde el análisis deja de ayudarte y comienza a destruirte. Y ese momento llega cuando el miedo se disfraza de inteligencia. Hay personas que dicen, yo pienso mucho porque soy responsable, pero en realidad no están siendo responsables, están siendo dominadas por el miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder, miedo a ser rechazadas, miedo a fracasar. Entonces su mente empieza a analizar cada detalle una y otra vez, no para encontrar soluciones, sino para intentar evitar cualquier posibilidad de dolor. El problema es que la vida nunca será completamente segura. Nunca tendrás garantía absoluta de que todo saldrá bien. Nunca podrás controlar cada resultado. Y si esperas sentirte 100% seguro antes de actuar, quedándote quieto toda tu vida. Pensar demasiado muchas veces no es sabiduría. Es temor escondido detrás de excusas lógicas. Es una persona que quiere convencerse de que necesita más tiempo, cuando en realidad lo que necesita es valentía. Porque hay decisiones que no se resuelven pensando más, se resuelven actuando. La mente tiene una habilidad peligrosa. Puede hacerte creer que estás avanzando cuando en realidad estás paralizado. Puedes pasar horas imaginando posibilidades, planeando escenarios, creando estrategias, y aún así no mover un solo paso en tu vida real. Y mientras tu mente trabaja sin descanso, tus sueños siguen esperando. Hay personas que quieren empezar un negocio, pero piensan demasiado. Analizan el mercado, las opiniones, los riesgos, los errores posibles. Pasan años preparándose para comenzar y nunca comienzan. Hay personas que quieren hablar con alguien que aman, pero piensan demasiado. Imaginan rechazo, vergüenza, humillación y al final el silencio. Destruye oportunidades que tal vez podían cambiar su vida. La mayoría de los límites que existen no están afuera, están dentro de la mente, porque una persona puede tener talento, oportunidades y capacidad, pero si está dominada por el miedo, terminará saboteándose sola. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera se da cuenta. El exceso de pensamiento se convierte en una prisión invisible. Desde afuera parece una persona normal, pero dentro de ella existe una batalla constante. Todo lo cuestiona, todo lo duda, todo lo sobreanaliza y lentamente pierde algo fundamental, la confianza en sí misma. Las personas más fuertes no son las que nunca sienten miedo, son las que aprenden a actuar incluso con miedo, son las que entienden que nunca tendrán todas las respuestas, son las que aceptan que equivocarse es parte de crecer. Porque el éxito no pertenece a quienes piensan más, pertenece a quienes se atreven más. Pensar demasiado también consume energía emocional. Tu cuerpo puede estar descansando, pero tu mente sigue trabajando sin parar. Y eso agota. Hay personas que terminan cansadas sin haber hecho nada físico, porque llevan todo el día peleando dentro de su cabeza, imaginando discusiones, anticipando problemas, creando tragedias mentales. Y cuando una persona vive así durante mucho tiempo, comienza a perder claridad. Ya no sabe distinguir entre peligro real y miedo imaginario. Todo parece una amenaza. Todo parece demasiado difícil. Todo parece imposible. Y así comienza la parálisis emocional. El miedo disfrazado de análisis es peligroso porque parece razonable.
parece inteligente, parece prudencia, pero en realidad te está robando tiempo, paz y oportunidades. Porque mientras tú sigues pensando, la vida sigue avanzando. El tiempo no se detiene para esperar a que te sientas listo. Muchas personas pierden años intentando evitar errores, cuando en realidad los errores son parte del camino. Nadie aprende a vivir correctamente desde el primer intento. Nadie construye algo grande sin cometer equivocaciones. Pero quien tiene miedo excesivo al error termina sin experiencia, sin crecimiento y sin resultados. La mente humana busca comodidad. Quiere protegerte del dolor. Por eso te convence de quedarte donde estás. Te dice, es mejor esperar un poco más. Es mejor analizar otra vez. Es mejor no arriesgarse. Y poco a poco conviertes la duda en hábito. Pero llega un momento donde debes hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas oportunidades has perdido por pensar? ¿Demasiado? ¿Cuántas conversaciones nunca tuviste? ¿Cuántos sueños nunca comenzaste? ¿Cuántas decisiones retrasaste por miedo disfrazado de análisis? La vida no cambia solamente con pensamientos. Cambia con decisiones. Cambia con acciones. Cambia cuando una persona deja de esperar perfección y comienza a moverse aún con incertidumbre. El exceso de pensamientos paraliza más sueños que el fracaso. Mucha gente le tiene miedo a fracasar, pero la verdad es que el fracaso no es lo que más destruye. Vidas. Lo que realmente destruye vidas es nunca intentarlo. Porque cuando alguien fracasa, al menos aprende, crece y descubre nuevas capacidades. Pero quien nunca actúa se queda atrapado imaginando lo que pudo haber sido. Hay personas llenas de potencial que jamás descubren de lo que eran capaces porque quedaron detenidas dentro de su mente. Soñaban con cambiar su vida, pero esperaban el momento perfecto. Soñaban con empezar algo nuevo, pero querían eliminar todos los riesgos antes de dar un paso. Y así pasan los años. El perfeccionismo muchas veces es solo otra forma de miedo. La persona dice, quiero que todo salga perfecto, pero detrás de eso existe un temor profundo a equivocarse. Entonces retrasa decisiones, pospone proyectos y evita actuar. Porque mientras no lo intente, tampoco tiene que enfrentar la posibilidad de fallar. Pero la vida no premia a quienes esperan eternamente. La vida recompensa a quienes avanzan incluso imperfectamente. Porque nadie comienza siendo experto. Nadie empieza con seguridad absoluta. La confianza aparece después de actuar, no antes. Las personas fuertes entienden algo importante. Actuar con miedo sigue siendo valentía, porque el coraje no significa ausencia de dudas. Significa avanzar a pesar de ellas. Tu vida cambia cuando dejas de buscar control absoluto sobre todo. Muchas personas viven agotadas porque quieren controlar cada resultado, cada situación y cada detalle. Quieren saber exactamente qué pasará mañana. Quieren evitar cualquier posibilidad de dolor. Pero eso es imposible. La necesidad de control genera ansiedad, porque la realidad nunca obedecerá completamente tus planes. Habrá cambios inesperados, errores, pérdidas y situaciones que no podrás manejar como quisieras. Y cuando una persona no acepta eso, vive en tensión constante. Hay personas que sufren más intentando controlar la vida que viviendo la vida. Todo les preocupa. Todo quieren resolverlo inmediatamente. Todo debe salir exactamente como imaginaron. Y cuando algo cambia, sienten desesperación. Pero la paz mental comienza cuando entiendes que no necesitas controlar todo para seguir adelante. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Puedes controlar tus decisiones, tu actitud y tus esfuerzos, pero no puedes controlar todas las opiniones, todos los resultados ni todas las circunstancias. Aceptar eso libera una enorme carga emocional, porque dejas de pelear contra cosas imposibles de manejar, dejas de gastar energía tratando de dominar cada aspecto de la vida y comienzas a enfocarte en lo único que realmente puedes construir, tu manera de enfrentar lo que venga. Las personas más tranquilas no son las que tienen vidas perfectas. Son las que aprendieron a soltar el exceso de control. Son las que entendieron que la incertidumbre también forma parte de vivir. Son las que aceptaron que no todo saldrá exactamente como esperan, y aún así siguen avanzando.
La obsesión por controlar todo también destruye relaciones. Porque cuando alguien quiere controlar cada palabra, cada reacción y cada comportamiento de los demás, termina viviendo frustrado. Las personas no son máquinas. La vida no es un guión perfecto. Y mientras más intentas controlar lo incontrolable, más sufres. Muchas veces el verdadero problema no es la situación externa, sino la resistencia interna. La persona no acepta que las cosas cambien. No. Acepta perder, no acepta equivocarse, no acepta incertidumbre, y esa lucha constante termina agotándola emocionalmente. Soltar no significa rendirse. Significa entender que hay batallas innecesarias dentro de tu mente. Significa dejar de cargar pesos que no te corresponden. Significa confiar un poco más en el proceso de la vida. Porque cuando una persona deja de intentar controlar absolutamente todo, empieza a respirar diferente. Empieza a vivir con más calma. Empieza a recuperar energía mental. Y descubre algo poderoso. Muchas cosas se resuelven mejor cuando dejas de forzarlas desesperadamente. El miedo al error ha detenido a más personas que la falta de talento. Hay personas inteligentes, capaces y llenas de potencial que nunca avanzan porque están obsesionadas con no equivocarse. Analizan cada paso, cada posibilidad y cada detalle intentando evitar cualquier fracaso. Pero mientras buscan la manera perfecta de actuar, la vida sigue pasando frente a ellos. El problema es que nadie puede crecer sin cometer errores. Nadie aprende a caminar sin caerse. Nadie aprende a vivir sin equivocarse. El error no es una señal de incapacidad, es parte natural del aprendizaje. Pero cuando una persona le tiene miedo excesivo a equivocarse, comienza a vivir atrapada dentro de su zona de comodidad. Y ahí aparece la contradicción más peligrosa. Para evitar errores, la persona deja de actuar. Cree que quedarse quieta la protegerá del dolor. Cree que no intentar algo es más seguro que fracasar. Pero en realidad está cometiendo otro tipo de error, uno mucho más silencioso y destructivo. Desperdiciar su vida por miedo. Muchas personas dicen, esperaré un poco más, todavía no estoy listo, necesito pensar mejor las cosas. Pero detrás de esas palabras existe temor, porque la verdad es que nunca habrá un momento perfecto, nunca tendrás garantía total de éxito. Siempre existirán dudas, riesgos e incertidumbre. La gente fuerte no es la que nunca falla, es la que entiende que fallar no define su valor. Es la que se levanta después del error y continúa avanzando. Porque quien aprende a actuar incluso con miedo desarrolla algo más poderoso que la perfección. Experiencia. Hay personas que pasan años evitando el fracaso y terminan llenas de arrepentimientos. No porque hayan intentado demasiado, sino porque nunca se atrevieron realmente. Y con el tiempo descubren que el dolor de equivocarse dura un momento, pero el dolor de no intentarlo puede durar toda la vida. La paz mental comienza cuando aceptas que no puedes controlar cada resultado. Muchas personas viven agotadas porque quieren tener dominio absoluto sobre todo lo que ocurre en su vida. Quieren saber exactamente cómo terminarán las cosas. Quieren evitar cualquier posibilidad de pérdida, decepción o sufrimiento. Y en esa búsqueda imposible terminan perdiendo tranquilidad. La vida nunca será completamente predecible. Siempre existirán cambios inesperados, situaciones fuera de control y caminos que no saldrán como planeabas. Pero el problema no está en la incertidumbre. El problema aparece cuando luchas desesperadamente contra ella. Hay personas que revisan todo 1000 veces porque sienten miedo de cometer un error. Personas que no pueden descansar porque su mente siempre está pensando en lo que podría salir mal. Personas que quieren controlar las opiniones de otros, el futuro, las decisiones ajenas y hasta circunstancias imposibles. Y cuanto más intentan controlar, más ansiedad sienten. La necesidad extrema de control nace muchas veces del miedo. Miedo a sufrir, miedo a perder, miedo a sentirse vulnerables. Entonces la mente crea la ilusión de que si piensa lo suficiente, podrá evitar cualquier dolor. Pero eso nunca sucede, porque la vida no obedece completamente nuestros planes. Aceptar que no puedes controlarlo todo no significa debilidad, significa madurez. Significa entender que hay cosas que simplemente no dependen de ti.
Puedes dar lo mejor de ti, tomar decisiones inteligentes y actuar con responsabilidad, pero aún así existirán resultados que no podrás manejar completamente. Y cuando aceptas eso, algo cambia dentro de ti. Tu mente deja de pelear guerras innecesarias, dejas de cargar preocupaciones imposibles, dejas de exigirle perfección a la vida. Empiezas a respirar con más calma porque entiendes que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. La verdadera paz no aparece cuando todo sale perfecto. Aparece cuando aprendes a mantener tranquilidad incluso en medio de la incertidumbre. El cuerpo puede soportar largas horas de trabajo, esfuerzo físico y cansancio. Puede recuperarse después de un día difícil, pero hay un tipo de agotamiento mucho más profundo y peligroso: el desgaste mental causado por la preocupación constante, porque una mente que nunca descansa termina afectando el alma de una persona. Hay personas que viven permanentemente preocupadas. Desde que despiertan hasta que duermen, su mente no se detiene. Piensan en problemas del pasado, en dificultades del futuro y en situaciones que tal vez nunca ocurrirán, aunque estén sentadas en silencio dentro de ellas. Existe una tormenta que no para. La preocupación constante roba energía lentamente. No destruye de golpe, destruye poco a poco. Primero roba tranquilidad, después roba motivación, luego roba esperanza. Y con el tiempo la persona empieza a sentirse vacía, cansada incluso después de descansar físicamente. Muchas veces el cuerpo no está agotado por trabajo real, sino por exceso de tensión emocional. Hay personas que no logran disfrutar un momento tranquilo porque su mente siempre está buscando algo que temer. Siempre existe una nueva preocupación, un nuevo problema imaginario o una nueva duda que alimentar. La mente humana no fue diseñada para vivir en estado permanente de alarma. Cuando una persona se preocupa constantemente, su cuerpo también lo siente. El corazón se acelera, el sueño se altera, la energía disminuye, la paciencia desaparece y lentamente la vida pierde color. Lo más triste es que muchas personas creen que preocuparse demasiado significa amar más, ser más responsables o prepararse mejor para el futuro. Pero la preocupación excesiva rara vez resuelve problemas. La mayoría de las veces solo multiplica el sufrimiento. Hay gente que se destruye emocionalmente intentando anticipar cada dificultad. Quieren estar preparados para cualquier escenario negativo, pero mientras intentan protegerse del dolor futuro, olvidan vivir el presente. Su mente siempre está atrapada en una batalla invisible, y cuando el alma vive demasiado tiempo bajo presión mental, comienza a apagarse. La persona pierde entusiasmo, pierde alegría, pierde capacidad de disfrutar las cosas simples, porque toda su energía está siendo consumida por pensamientos repetitivos y preocupaciones constantes. La paz no significa ausencia total de problemas. Significa aprender a no convertir cada dificultad en una carga insoportable dentro de tu mente. Significa entender que no necesitas resolver toda tu vida hoy. Significa permitirte descansar emocionalmente sin sentir culpa. Hay personas que necesitan dejar de luchar contra todo. Necesitan respirar, desconectarse del ruido mental y aceptar que no todo depende de ellas. Porque una mente agotada no puede encontrar claridad. Solo encuentra más miedo, más ansiedad y más confusión. El alma también necesita silencio. Necesita momentos de calma. Necesita descansar de pensamientos negativos constantes. Porque cuando la preocupación se convierte en hábito, la persona deja de vivir plenamente y empieza simplemente a sobrevivir. La solución número es pensar más, es actuar, confiar y avanzar incluso con dudas. Muchas personas creen que encontrarán paz cuando finalmente logren resolver cada pregunta dentro de su mente, pero eso nunca ocurre. Porque la mente siempre puede crear una nueva duda, un nuevo miedo o un nuevo escenario negativo. Hay personas que pasan años pensando en cambiar su vida, pero nunca hacen nada diferente. Analizan tanto sus problemas que terminan atrapadas dentro de ellos. Creen que necesitan entender todo antes de avanzar, pero la vida no funciona así. Muchas respuestas aparecen solamente después de dar el primer paso. Pensar demasiado crea la ilusión de control.
La persona siente que mientras más analiza, más preparada estará, pero en realidad muchas veces solo está alimentando su miedo, porque el exceso de pensamientos no elimina la incertidumbre, solo aumenta el cansancio mental. La verdadera transformación comienza cuando una persona decide actuar incluso sin tener seguridad absoluta, porque nadie avanza con todas las respuestas. Nadie empieza completamente listo. Todos sienten dudas, todos sienten miedo. La diferencia es que algunas personas permiten que el miedo las detenga, mientras otras siguen avanzando a pesar de él. Confiar no significa ignorar los problemas. Significa dejar de vivir esclavizado por ellos. Significa entender que no puedes controlar todo, pero sí puedes controlar tu actitud frente a la vida. Significa aceptar que cometer errores no destruye tu valor como persona. Muchas veces la mente quiere garantías antes de actuar. Quiere saber exactamente cómo terminarán las cosas, pero la vida jamás entrega ese tipo de certezas. Y si esperas sentirte completamente seguro para comenzar, podrías quedarte detenido para siempre. Las personas más fuertes no son las que tienen menos miedo, son las que aprendieron a caminar con miedo, son las que entendieron que la acción genera claridad. Porque mientras permaneces inmóvil, las dudas crecen. Pero cuando avanzas, tu acción comienza a descubrir que eras más capaz de lo que imaginabas. También existe algo poderoso en aprender a confiar en el proceso. No todo saldrá perfecto. Habrá errores, momentos difíciles y situaciones inesperadas. Pero eso no significa que debas detenerte. Cada paso trae aprendizaje. Cada experiencia trae crecimiento. La vida cambia cuando dejas de sobrepensar cada decisión pequeña, cuando entiendes que no necesitas controlar cada detalle para seguir adelante, cuando permites que tus acciones sean más fuertes que tus miedos. Porque muchas veces el verdadero problema no es la falta de capacidad, es la falta de movimiento. La persona queda atrapada esperando sentirse lista, esperando motivación perfecta, esperando certeza absoluta. Y mientras espera, el tiempo pasa. La mente puede llenarte de dudas infinitas, pero la acción tiene el poder de romper cadenas mentales. Una sola decisión puede cambiar la dirección de una vida. Un solo paso puede devolverte confianza. Un solo intento puede enseñarte más que años enteros de pensamientos repetitivos. Pensar demasiado no te hace más fuerte, no te hace más preparado. Muchas veces solo te hace más cansado, más inseguro y más paralizado. Durante toda esta reflexión entendimos algo importante. La mente puede convertirse en tu mejor herramienta o en tu peor prisión. Porque cuando vives atrapado en pensamientos constantes, comienzas a crear problemas que la realidad nunca creó. El miedo se disfraza de análisis. La duda se disfraza de prudencia. Y poco a poco terminas detenido, esperando certezas que nunca llegarán. También entendimos que el exceso de pensamientos destruye sueños más rápido que el fracaso. Mucha gente no pierde porque lo intentó y falló. Pierde porque nunca se atrevió a empezar. Porque esperó demasiado. Porque quiso controlar todo. Porque tuvo miedo de equivocarse. Pero la vida nunca será perfecta. Nunca tendrás control absoluto. Nunca existirán garantías completas. Y cuando aceptas eso, algo cambia dentro de ti. Tu mente deja de pelear guerras innecesarias. Empiezas a respirar con más calma. Empiezas a confiar más en tu capacidad para enfrentar lo que venga. La preocupación constante también agota el alma, consume energía, esperanza y tranquilidad. Por eso necesitas aprender a detener el ruido mental, dejar de alimentar pensamientos negativos y recuperar el presente. Porque la paz no aparece cuando desaparecen todos los problemas. La paz aparece cuando dejas de convertir cada pensamiento en una batalla. Y al final, la verdadera solución no es pensar más, es actuar, es avanzar incluso con dudas. Es confiar en que no necesitas tener todas las respuestas para dar el siguiente paso. Deja de vivir atrapado en tu mente y comienza a vivir tu vida. Porque el miedo piensa demasiado, pero la fe avanza. Nos vemos en el próximo video.